Bueno, pues vamos comenzando, hermanos. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 48? Salmo número 48. Vamos a tratar de comenzar a tiempo. Son las 12. Así que vamos a comenzar. Amén. Ya los que se vayan integrando, pues ya se integrarán durante el transcurso de la transmisión. Esperamos en el Señor, hermanos, que han sido bendecidos esta semana. Amén. Esperamos en el Señor también, hermanos, que esta palabra que traemos el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Que el Señor siga hablando, que el Señor se siga glorificando en nuestros corazones. Amén. Y seamos llenos de su presencia, de su gracia y de su misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí se escucha, hermanos? Hermana Lidia, ¿sí me escucha? Sí, gloria a Dios. Hermanos Elifelet, Mari, ¿sí me escuchan? Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Salmo 48 y vamos a darle lectura a este Salmo hasta el versículo 3 solamente, amén. Versículos 1 al 3, Salmo 48, del 1 al 3. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos en Facebook, ¿se escucha, hermanos en Facebook? Háganme a ver si se escucha, por favor. Salmo 48, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, hermanos, por su fidelidad, amén, por su misericordia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia para con nosotros. Damos gracias a Dios por ello, amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos permite estar reunidos una vez más, amén, para alabar y glorificar su nombre, para recibir el consejo de su palabra. Y vamos a orar, hermanos, en esta tarde. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que se glorifique en nuestras vidas, que su poder sea derramado sobre nosotros y que podamos tener un corazón receptivo, hermanos, en esta preciosa tarde que el Señor nos da después de la nevada de hace unos días? Gracias al Señor porque todavía hace poquito frillito, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque se antoja el cafecito con el pan dulce. Así que vamos o con los buñuelos, ¿verdad? Quizá alguien esté por ahí preparando buñuelitos, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos quizá a través, Señor, de los medios electrónicos, pero suplicándote, Señor, que tu presencia sea sobre nuestras vidas, que quites todo tropiezo de nuestro corazón, Señor, rogándote que tú prepares nuestro corazón para tu palabra, Señor. Ciertamente, Padre Celestial, necesitamos que tú hables, que tú te glorifiques, que el consejo de tu palabra venga lleno, Señor, de lleno a nuestras vidas y que seamos edificados, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, que quites toda palabra de humana sabiduría, Señor. Que no permitas que yo ponga mis palabras en tus labios, Señor, sino que seas tú poniendo tus palabras en los míos, Señor, y sea tu nombre glorificado en cada corazón, Señor. De los que vamos a escuchar tu palabra, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas y llénanos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a entonar unas alabanzas al Señor, hermanos. Y pues como siempre les digo, no seamos solamente espectadores, hermanos, seamos adoradores, amén. Participemos de la alabanza, participemos de la adoración, hermanos. Creo, hermanos, que el Señor es fiel, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, amén. Y creo que el Señor merece que le alabemos y le glorifiquemos. Así que vamos a alabarle, hermano, vamos a glorificarle. Dios te bendiga, hija. Qué bueno que estás ahí conectada. Esperamos en el Señor que Dios bendiga cada hogar, amén, cada familia. Vamos a alabar y a glorificar su nombre, amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hija. Voy a desconectar un poquito aquí mi bocina para que no haya interrupciones, amén. Dios les bendiga. Reciban un saludo todos y cada uno de ustedes y vamos a adorar a Dios, amén.
Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Oíd esto, pueblos todos, habitantes de toda la tierra, así el rico como el pobre, mi boca hablará sabiduría. Inclina tu oído al proverbio, declara con arpa mi enigma. Él juzgará los cielos, juzgará la tierra y será conmovida. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Damos gracias al Señor por esa fidelidad que Él muestra cada día para con nosotros, amén. Entonamos el Salmo 48, una parte, y una parte del Salmo 49. Para los que se quedaron así como que con cara de Juat, eran el Salmo 48 y 49, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermanos, alabando al Señor. Amén. ¿Qué le parece si entonamos otro salmo? Amén. El Salmo 133 dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. 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 Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. 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 Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén, hermanos. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos da el mejor himnario para entonar sus alabanzas y glorificar su nombre, amén. Como dice, por ejemplo, también ahí en Sofonías 3:17, hermanos, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor,
se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo, amén. Qué precioso es, hermanos, poderle alabar, poderle glorificar. Amén. Hay otro precioso salmo, hermanos, también, que podemos alabar y glorificar al Señor con él. Déjenme nomás lo encuentro. Amén. Es el Salmo 92, hermanos. Salmo 92, versículo 12. Dice de la siguiente manera, hermanos: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Plantados en los atrios de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Plantados en los atrios de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios, amén. Qué precioso es poderle alabar, hermanos, usando su propia palabra, usando el mejor himnario que tenemos, que es la palabra del Señor, amén. Pero vamos a entonar un canto más, hermanos, un canto que a lo mejor no está en la Biblia, pero que está en el corazón de cada uno de los que le alabamos, amén, de los que adoramos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco va a ganar. Por la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey.
Amén. Gloria en nombre de Jesús. Gloria en nombre de Jesucristo, hermanos. Damos gracias a Dios porque su fidelidad es grande, hermanos, porque su amor es grande para con nosotros. Déjenme nada más checar aquí algo porque nuestra hermana Lidia quería conectarse, no sé cómo marcarle por teléfono desde el Facebook. Pero bueno, quería conectarse a través de videollamada a la hermana, pero no sé cómo hacer eso y la hermana se nos desconectó. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar adorando a Dios, hermanos. Vamos a continuar glorificando su nombre. Amén. Exaltándole porque Él es digno, porque Él es fiel, por su misericordia para con nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor unos momentos, hermanos. Yo lo invito para que disponga su corazón para adorar, hermanos. Disponga su vida para exaltar el nombre del Señor. Amén. Dígale al Señor cuánto le amamos. Vamos a decirle cuánto le amamos, cuánto le deseamos que Él sea sobre nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Yo te agradezco, mi Señor, por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que haces y todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco, mi Señor, por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Yo te agradezco, mi Señor, por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que haces y todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco, mi Señor, por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Aleluya, te adoramos, Señor. Te estamos tan agradecidos, Señor, por habernos abierto las puertas, Señor, para estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque estás aquí.
porque podemos sentir tu amor y tu presencia en nuestras vidas. A pesar de que no lo merecemos, Señor, hoy podemos saber que estás con nosotros, que no nos has dejado, Señor. Que podemos venir delante de tu presencia a escondernos en ti, Señor, a escondernos bajo tus alas, como la gallina que junta sus polluelos, Señor, o como los polluelos que corren a esconderse bajo las alas de la gallina, Señor. Así venimos hoy, a escondernos bajo tus alas, bajo tus sombras, Señor. Te adoramos, Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, aleluya, y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Aleluya, te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Dios. Tú eres digno, tú eres santo. Te adoramos, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias por este primer culto dominical de este año, Señor. Gracias. Oh, derrama tu gloria sobre tu pueblo, Señor. Derrama tu pueblo sobre tu iglesia, Señor. Derrama tu gracia, tu gloria, tu misericordia sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Supremo Rey. Adorad al Cordero Santo. Adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Supremo Rey.
Santo. Adorad a Jesús y vuestras manos alzad. Con canto adorad y vuestras manos alzad. Ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad. Todo el pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad. Con canto adorad y vuestras manos alzad. Ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad. Todo el pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad. Con canto adorad y vuestras manos alzad. Ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad. Todo el pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad. Con canto adorad y vuestras manos alzad. Ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad. Todo el pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Dios. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos glorificarte por todo lo que tú eres. Te exaltamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre
nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno. Gracias, Señor, gracias porque estás aquí. Gracias por tu maravillosa presencia que has derramado sobre nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor? Si es por tu pura fidelidad que estamos aquí hoy, Señor. Te exaltamos, Señor. Gloria a tu nombre para siempre, Señor Jesús. Y en esta tarde, Señor, queremos rogarte que derrames de tu Espíritu sobre nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, que prepares nuestra mente, Señor, que prepares nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Habla porque tus siervos oyen, Señor. Llena nuestras vidas de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti hoy, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque
tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Por tus sendas de justicia guíame. Por tus sendas de justicia guíame. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu grandeza, tu poder y tu gloria, Señor. Sabemos que más mereces, Señor. Mereces la mejor de las adoraciones, de las alabanzas. Mereces la mejor actitud al momento de adorarte, Señor. Quizá, Padre, nosotros nos quedamos tan cortos en nuestra alabanza, en nuestra adoración a ti. Pero te damos lo que te damos, Señor, de todo nuestro corazón, de todo lo que es de nuestro interior, Señor. Lo mejor que podemos hacer, Señor, lo hacemos para gloria de tu nombre. Acepta, Señor, nuestra alabanza. Acepta, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud. Permite que nuestra adoración, Señor, llegue delante de ti en olor grato, en olor fragante, como un perfume derramado a tus pies, Señor. Porque lo hacemos con todo nuestro corazón para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que ahora tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Que ahora tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de todas las cosas, Padre, y seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, a tu nombre damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, Padre, gloria a tu nombre. Háblanos, Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más alabarle, glorificar su nombre, exaltarle. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos permite glorificar su nombre. No sé si me puedes hacer el favor de decirle a Judith que si le puede marcar a la hermana Lidia, a ver si le contesta por videollamada en Facebook. Judith sí debe saber cómo se hace eso, para ver si podemos conectar nuevamente a la hermana Lidia, que se nos desconectó. Ya no, pues yo estoy muy ignorante en todo este tipo de cosas de... Ay, es uno que dice, este perfil es falso. A ver, déjame te digo cuál es y luego tú le llamas. Ay, hermanos, ahí disculpen las... Búscame aquí los contactos. Búscame los contactos y lo llamamos. Gloria a Dios. Pues vamos a nuestras Biblias, hermanos. Es lo que les digo, estamos perdiendo la conexión de red, hermanos, con Meet. Si usted está... Teófilo Jara, sí. Para que si me están escuchando mis hermanos en Meet, váyanse a Facebook, hermanos. Estamos batallando mucho con Meet. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 25. Ok, gracias, hija. Luego me enseñas cómo, porque... Si no te contesta, es en la camarita. Ok.
Ok, gracias, hija. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos al libro de Mateo, hermanos, capítulo 25. Yo sé que algunos estarán desesperados porque no salimos de Mateo. Pero damos gracias al Señor, hermanos, por su misericordia, por su fidelidad. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es bueno. Vamos aprendiendo, hermanos, vamos de a poquito, vamos al pasito, pero vamos aprendiendo poco a poco y vamos creciendo en el Señor. Esperamos en Dios, hermanos, que poco a poco vayamos avanzando un poco más y más. Ya estamos casi para terminar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Todavía nos faltan algunos capítulos, son 28 capítulos, si mal no me acuerdo. Ya vamos a empezar casi con el 25, así que damos gracias a Dios por ello. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, un tema que creo que es por demás importante. Es un tema, hermanos, que muchas veces se ha descuidado en las congregaciones, que muchas veces se ha descuidado en algunos púlpitos, pero que es bien importante. Amén. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Si usted se está recién conectando, hermano o persona que nos esté escuchando, créame que no es casualidad. Dios quiere que usted escuche esta palabra. Amén. Ya después usted sabrá lo que hace con ella, pero Dios quiere que usted escuche esta palabra. No se salga de la conexión, no pierda la conexión. Y si se sale, restablézcala. Amén. Dios quiere que usted escuche esta palabra. Dios no quiere que usted pierda esta palabra. Así que Mateo capítulo 25 dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Hermanos, los de Meet, si se nos cierra la señal, váyanse a Facebook, hermanos. Estamos corriendo mejor en Facebook que en Meet. Meet se nos está saliendo mucho de la conexión. Entonces, si pueden irse a Facebook, váyanse a Facebook, hermanos, y ahí en Facebook nos vemos con el favor de Dios. Sí, si no es uno es el otro, en fin. Ahorita estamos batallando con Meet, hermanos. Si se nos va la señal otra vez, váyanse directamente a Facebook, amén, y con el favor de Dios está corriendo mejor que Meet. Gloria a Dios. Hay varias cosas, hermanos, en este texto que llamaron mi atención poderosamente. ¿Sí? Creo, hermanos, que por mucho tiempo, mucho tiempo, una de las doctrinas cardinales de la iglesia cristiana ha sido la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 doctrinas que se llaman cardinales, ¿verdad? Como norte, sureste y oeste. Hay 4 doctrinas que se llaman cardinales, y una de ellas es Cristo salva, la otra es Cristo sana, la otra es Cristo bautiza con el Espíritu Santo, y la otra es Cristo viene por segunda vez. Entonces, una de estas doctrinas, hermanos, que más creo yo que en nuestros tiempos se ha descuidado es precisamente esta, la de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Todos los creyentes debemos de tener bien claro, hermanos, que el Señor ha de venir a establecer su reino sobre la tierra. Y este reino, hermanos, no tendrá fin, sino que será un reino que continuará hasta la eternidad. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, antes de que esto ocurra, antes de que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino milenial sobre la tierra, la iglesia espera o debe estar a la espera
de un acontecimiento tan glorioso, tan maravilloso, que no tiene precedente alguno, ¿sí? Y estoy hablando, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y no estoy hablando, hermanos, ojo con lo que voy a decir, ponga atención, para que luego no vaya a salir en desbandada de la congregación. No estoy hablando de asambleas de Dios exclusivamente. Ojo con esa palabra, exclusivamente, ¿sí? No estoy hablando de las asambleas de Dios, no estoy hablando de Peniel, no estoy hablando de Trono de Gracia, que ya se fusionó con Peniel. No estoy hablando, hermanos, de la iglesia bautista, no estoy hablando de la iglesia metodista de México, no estoy hablando de la iglesia apostólica, de la fe en Cristo Jesús. Estoy hablando de la iglesia verdadera, hermanos. Estoy hablando de aquel creyente en Cristo Jesús que ha rendido su vida, que busca la santidad, que se esfuerza por agradar a Dios, que lucha contra su carne, que lucha contra los apetitos de su carne y busca agradar a Dios en todo tiempo. Esa es la iglesia verdadera, la que ha reconocido su pecado y ha pedido a Dios perdón por él, ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, ha recibido el perdón por medio de la fe y ha aceptado el señorío de Cristo sobre su vida. Esta es la iglesia verdadera. Y dentro de Peniel, dentro de Asambleas de Dios, dentro de la iglesia bautista, dentro de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, hay mucho pueblo de Dios. Y por este pueblo de Dios el Señor vendrá y levantará a los que son suyos, ¿sí? Este es el arrebatamiento de la iglesia, de la verdadera iglesia, no de los que se cuelgan un membrete aquí en el pecho y dicen soy cristiano y viven su vida conforme a sus propios deseos, conforme a su propio entendimiento, conforme a su propia voluntad, y dejan a un lado la palabra de Dios. Esta no es verdadera iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, no necesita colgarse un membrete que los identifique como cristianos. No necesitan traer una credencial de la iglesia a la que pertenecen. Sus vidas dan testimonio de que son hijos de Dios. Y esta es la iglesia por la que el Señor Jesucristo ha de venir, hermanos. Yo estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente hemos rendido nuestras vidas a los pies del Salvador, reconociendo que hemos pecado, ¿sí? Todos nosotros, los que esperamos este glorioso suceso sin precedentes, en el cual muchos desapareceremos de la faz de la tierra. En un momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, no todos dormiremos, sino que seremos transformados y seremos arrebatados a la presencia del Señor para estar con Él en el aire. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Déjeme ver si es este el texto. Versículos 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los que han muerto en Cristo y los que estamos vivos en Cristo seremos transformados, ¿sí? Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro? Perdón, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, nosotros debemos de entender una cosa, hermanos. No todos pasaremos por el paso de la muerte física. A lo mejor tú tienes un pariente, tienes un familiar que ahorita está descansando, que ahorita está muerto físicamente, pero espiritualmente vive. No todos pasaremos por ahí, pero todos los que hemos creído en Cristo, llegado el momento, conforme a su palabra, seremos transformados y seremos arrebatados a la eternidad con Él. Pero es necesario que todos los que esperamos participar de este glorioso acontecimiento, hermanos, estemos enteramente preparados para no quedarnos como Juan y las gallinas, ¿sí? O como dicen por ahí, sin Juan y sin las gallinas, más bien, ¿verdad?
Entonces es necesario, hermanos, que estemos preparados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, yo quiero hablarle en esta tarde, hermanos, de la preparación para el arrebatamiento. Y quiero hablarle en dos líneas. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos hablando de la línea de las razones. La próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos hablando de los medios, de la manera en la que nosotros podemos prepararnos para el arrebatamiento. Hermanos, esto es algo bien importante. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestros tiempos, necesita entender, hermanos, que es necesario que estemos preparados para el arrebatamiento, hermanos. Hoy nosotros necesitamos entenderlo, necesitamos estar preparados, hermanos, porque este es un tema de gran importancia para el creyente, hermanos. El Espíritu Santo me ha hablado a guiarles del mismo tema desde dos ópticas diferentes por una razón. No es algo tan trivial como quizá pudiera mucha gente pensar, hermanos. Y si el Señor lo permite y no ha venido antes, la próxima semana continuaremos con este mismo tema. Pero es importante, hermano, que usted lo tome desde hoy. Por eso le decía, si usted se ha conectado hoy al Facebook, si usted está pendiente de esta transmisión, no se desconecte. Dios quiere que usted escuche esta palabra. Dios quiere que yo escuche esta palabra. Y yo los invito, hermanos, entonces, para que juntos veamos las razones, primeramente las razones por las que los creyentes debemos vivir preparados para poder tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia. Y la primera razón que encontramos, hermanos, está en Mateo capítulo 25, en el versículo 13. Dice claramente la palabra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la primera razón por la que el creyente, hermano, debe vivir preparado para poder tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia, porque como es bien sabido por todos nosotros, nadie conoce ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir por su pueblo. Fíjese bien, hermanos, el apóstol Pedro afirma tajante y claramente que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, aquí, hermano, nosotros tenemos que hacer una aclaración, y la vamos a hacer bíblicamente. Fíjese bien, acabo de decir que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay un error, hermano. Aquí hay un error. Bíblicamente hay un error. Y quiero llevarlo a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Fíjese bien, hermano. Le estoy marcando un error en algo que yo acabo de decir. Fíjese bien. La idea es que usted vea cuál es ese error. ¿Me estoy explicando? Sí, yo acabo de decir, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Yo estoy diciendo que estoy incorrecto. Vamos a la escritura. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 9. Fíjese bien. Vamos a leer el contexto, vamos a leer todo el texto para entender lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Sí? Fíjese bien. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Se lo traduzco. Esta es la segunda carta que yo les escribo a ustedes. ¿Sí? Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento a mí me habla de gente que ha sido lavada. ¿Sí? Creo que a eso se refiere, a gente que ha sido lavada, gente que ha sido redimida, gente que ha sido restaurada por el poder de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Y dice,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pregunto, además de la iglesia, ¿quién más puede tener memoria de las cosas que los profetas han dicho? El pueblo de Israel, tal vez, ¿sí? Pero aquí el apóstol no está hablando al pueblo de Israel, puesto que dice limpias conciencias. Está hablando de gente lavada, de gente redimida, de gente que ha sido perdonada de sus pecados. Limpias conciencias, ¿sí? Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está hablando de la iglesia, hermanos. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Sigue, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Sabe usted en dónde es donde se han infiltrado los burladores? Los burladores no andan en el pueblo de Israel. Los burladores no andan en las religiones paganas que hay en el mundo. ¿Dónde se han infiltrado los burladores, hermanos? Según sus propias concupiscencias, y diciendo, fíjese, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Fíjese bien, por ahí anda una persona en internet que predica, y tiene muchísima gente que lo sigue, burlándose de Gille Ávila, por la predicación de Gille Ávila de hace algunos años, de que el Señor estaba pronto a venir por la iglesia, hablando del arrebatamiento, y esta persona se burla de él, y se burla de la gente que creímos y que creemos a la predicación del arrebatamiento de la iglesia. Y dice la palabra del Señor, estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, fíjese bien, mas, oh amados, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí supo dónde estuvo el error? ¿O no supo dónde estuvo el error? Yo dije al principio que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Y la Biblia dice, es paciente para con nosotros. Está hablándole a la iglesia. Y quiero hacer hincapié, hermanos, en esto. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando al mundo. No le está hablando al inconverso. No le está hablando a aquel que no cree en la palabra. Le está hablando a la iglesia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No dice que es paciente para con todos. Dice que es paciente para con nosotros, para con la iglesia. El Señor está teniendo paciencia para con la iglesia, no queriendo que nadie se pierda de entre la iglesia, sino que todos en la iglesia procedan al arrepentimiento. ¿No le parece que es una palabra un poco dura? ¿No le parece que es una palabra un poquito como que contradictoria?
¿Cómo que el Señor le está diciendo a la iglesia que se arrepienta? ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo un tiempo terrible para la iglesia, ¿no es cierto? Y si estoy mal, hermano, ahora sí con toda confianza, aviénteme un zapatazo. Ahora sí con toda confianza, ¿verdad? Hermanos, esto es bien importante y bien interesante. El apóstol Pablo nos afirma tajante y claramente que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, qué interesante es esto. Mire, hay al menos 3 detalles importantes en esta lectura que acabamos de hacer, ¿sí? Y llamó mi atención poderosamente esta mañana este pasaje, y quisiera compartírselos, y es esto que les estoy diciendo. Primero, la carta de Pedro está dirigida a la iglesia, versículos 1 y 2, ya lo vimos, ¿sí? Al igual que en otros pasajes de la escritura, la palabra nos advierte en contra de aquellos que pudieran oponerse a la sana doctrina, oponerse a la palabra, oponerse a la fe que ha sido predicada por los apóstoles. Hermanos amados, esto es bien importante ahorita, hermanos amados. La iglesia adolece, hermanos, de una actitud totalmente cerrada contra la palabra de Dios, y están buscando señales, y están buscando milagros, y están buscando emociones, hermanos amados, que los lleven a tener, ¿cómo le llaman? Experiencias religiosas, hermanos. Y esto, hermanos, es un peligro para cada creyente en la palabra. ¿Por qué? Porque si el creyente se deja llevar por milagros, porque si el creyente se deja llevar por emoción, porque si el creyente se deja llevar por lo que ve, por los sentidos, el apóstol Pablo dice sensuales, hermanos, estamos cayendo en un error terrible, porque la palabra de Dios es la que nos puede hacer sabios. Según le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te puede hacer sabio para salvación. Hermanos, Timoteo ya era salvo, Timoteo ya era predicador, Timoteo ya era un pastor cuando Pablo le escribe esto y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, la iglesia necesita volverse a la doctrina de la palabra, necesita volverse a la palabra de Dios, necesita volver a los principios bíblicos para vivir conforme a ella. Mira, hermano, tercera cosa importante: por mucho tiempo hemos cometido el error, lo mismo que con el texto que encontramos en Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerda? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y se lo aplicamos al inconverso cuando le hablamos de Cristo. Y se lo aplicamos a la persona que no conoce de Dios, cuando ese texto está escrito para la iglesia. ¿Qué no? Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz en la iglesia, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión entre nosotros en la iglesia. Y este texto, hermanos, cometemos el error muchas veces también de aplicarlo al inconverso y de decirle: mira, es que Dios te está teniendo paciencia. Ciertamente Dios les está teniendo paciencia también a los inconversos, pero ese texto no es para ellos, es para nosotros. Y muchas veces hemos dejado de aplicarnos la palabra por aplicársela a otros. Y este es un error. Aquí es donde nosotros, hermanos, necesitamos entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas y aplicar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, Hemos pasado de largo el hecho de que estos dos textos, hermanos, han sido originalmente dirigidos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿No somos nosotros? La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, no está dirigida a los que no esperan al novio, sino a aquellos que le esperamos. Es para nosotros, para los que ansiosamente clamamos: amén, sí, ven Señor Jesús. Y me llama la atención, hermanos, me llama mucho la atención, porque el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios es paciente. La pregunta importante aquí es: ¿para con quiénes es paciente? Fíjese que no dice que el Señor sea paciente para con todos. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Somos nosotros los que esperamos que el Señor venga, los que debemos de estar listos y no caer en el error de aquellos que piensan que el Señor retarda su promesa, o peor aún, hay unos que no creen en esta promesa. Y como no creen en esta promesa, buscan
satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos carnales, porque al fin y al cabo Cristo no va a venir, o no va a venir pronto. Y esto es, hermanos amados, lo que el engaño de este mundo está provocando en mucha congregación, en mucho pueblo de Dios, en mucha iglesia, hermanos. Hay quienes piensan, hermanos, que no habrá juicio, que todos los seres humanos han de rendir cuentas delante del juez de toda la tierra. No lo creen. No lo creen. Fíjese lo que leímos. Ignoran voluntariamente. ¿Se fija? Vamos a la palabra, hermanos. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. No, si Dios es amor, ¿cómo? Ay, no es cierto que Dios va a juzgar. Si Dios es amor, no hay infierno porque Dios es amor. ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿En dónde lo dice la palabra? ¿Que no fue el propio Jesús el que habló del infierno cuando habló aquel relato sobre el rico y Lázaro? Él no dijo que fuera una parábola, él no dijo que fuera un cuento de Halloween, él no dijo que fuera un cuento de campamento de niños para asustarse unos a otros. Él dijo que lo narró como una realidad, hermanos. Es más, tan real fue esa historia, hermanos, tan cierta fue que Abraham profetiza y dice: si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué pasó? Cristo se levantó de los muertos y todavía la gran mayoría del pueblo judío no cree en Cristo Jesús. Es más, tan no creen en el Mesías venido en Cristo Jesús, no creen en él. Tan es así que si un judío confiesa, de hecho le hacen una pregunta cuando un judío quiere entrar a su país, a Israel. En el cuestionario de que le ponen en migración le preguntan: ¿cree usted en Jesús, en Yeshua? Y si usted le pone, si el judío le pone ahí que sí, no lo dejan entrar, no le dan la nacionalidad judía. Hace algunos años que esa ley se implementó. Ahorita hay mucho judío mesiánico en Israel. Bueno, no tantos como debería, son una minoría en realidad. Pero los judíos mesiánicos que están ahorita en Israel es por una de dos razones: o porque entraron antes de que esa ley se promulgara, o porque fueron convertidos después de esa ley. Pero en Israel un judío mesiánico no entra en este tiempo, hermanos. Batalla mucho para que le otorguen la ciudadanía israelita. El asunto es este, hermanos. Jesús habló sobre el infierno. Jesús habló sobre el castigo eterno. Y él dijo claramente, hermanos amados, que el fuego de ellos jamás se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Y cuando Dios juzga al príncipe o al rey de Tiro, si mal no recuerdo, y le dice, hermanos, es una profecía sobre Satanás, y le dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El juicio, el castigo está decretado ya, hermano. El problema es que muchos ignoran voluntariamente, y eso de ignorar voluntariamente no quiere decir que desconozcan, quiere decir que conocen, pero han hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay dos maneras en que la palabra ignorancia o ignorar, el verbo ignorar, se aplica. Una es cuando yo desconozco algún tema. Otra es cuando conozco ese tema y lo ignoro, lo hago a un lado. ¿Sí? Porque no me conviene, porque no me gusta, porque no lo creo. Eso es ignorar voluntariamente, hermanos. Y estos, dice la palabra, ignoran voluntariamente. Ya hemos hablado de los falsos apóstoles y profetas de nuestros días que usan el nombre del Señor en vano para engañar a los que le siguen y vivir conforme a los deseos de su propia carne a costa de ellos. Hemos hablado de esos pobres en África, ¿va?, que los sacan a comer pasto, que se mete el pastor en un tambo en ropa interior y todos tienen que tomar de esa agua porque está sudando, está sacando la unción. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios, hermanos? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Miren, hermanos, ahorita estamos viviendo tiempos finales, hermanos, y esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo, hermanos. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. La Biblia no nos da más detalles. No nos dice en qué momento el Señor va a venir. Y esto estamos apenas en el primer punto de nuestra reflexión, hermanos. No sé si alcance a ver todo el mensaje hoy.
Yo pensaba predicar 2 mensajes solamente, pero por lo que veo van a ser más. A pesar de todas las cosas negativas que vemos a nuestro alrededor, hermanos, es necesario que nosotros entendamos una realidad ineludible. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Quiero comparar esta palabra, hermanos, con Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, 11, dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Tiene concordancia con lo que está diciendo Pedro. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, fíjese bien. El día del Señor vendrá. Ahora, la venida del Señor será sin aviso para todos aquellos que no le esperan, ¿sí? La Escritura dice que como ladrón en la noche el Señor vendrá. Y quiero que leamos, hermanos, el pasaje en cuestión otra vez, ¿sí? Solamente vamos a leer hasta el versículo 13, pero quiero ir más adelante ahorita, ¿sí? Fíjese bien. Vamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día, ¿sí?, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjese bien. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí estamos hablando, hermanos, de eventos que sucederán hacia el fin de los tiempos, ¿sí? Pero veamos lo que nos dice el versículo 14, que también puede aplicarse al momento en el que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Dice el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Ojo con esto. Procura con diligencia ser hallado por Él. ¿Sí? Procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento estos son los que se van. ¿Sí tienen que entender? ¿Sí? Estos son los que se van. Ciertamente, hermanos amados, aquí el apóstol está hablando de tiempos finales, del fin de los siglos, del fin de los tiempos. Pero este texto de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, es perfectamente aplicable para los que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él irreprensibles, sin mancha en nuestros ágapes, en paz, pero en paz con Él. ¿Me explico? Que cuando Él venga, hermanos, nosotros no seamos movidos a escondernos de Él por vergüenza de nuestros propios pecados, hermanos. Ahora, el Señor vendrá a buscar lo que es suyo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos invita a esperar de los cielos, como dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva.
¿Sí? La palabra del Señor nos invita a esperar, como dice el apóstol Pablo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pero para ser librados de la ira venidera necesitamos ser hallados irreprensibles, sin mancha, en paz. No sé si me estoy haciendo entender con esto o si los estoy rebrujando mucho, hermanos. ¿Cuándo será esto, hermanos? Debo decirle con toda sinceridad y con toda honestidad que no lo sé. No lo sé. Y no me voy a aventurar como otros muchos que se han aventurado a poner fechas, a poner días, a poner horas. Ya pasó el 2000, no pasó nada. Ya pasó el 2012, aquí estamos. Estamos en 2021 atravesando una crisis mundial por un virus que no podemos ver. Pero aquí estamos. El Señor no ha venido todavía. Pero eso no quiere decir que no vendrá. Cuando usted va a una parada de camión y usted está ahí esperando a que pase el camión, y pasan los minutos y el camión no pasa, usted no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano el camión va a pasar. ¿Me explico? De repente a lo mejor usted se desespera y dice, no, el camión no pasa, ya me voy caminando mejor y a ver dónde me alcanza. Y de repente pasa el camión detrás de usted y ya no se paró porque usted no está en la parada del camión. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sé. Quisiera saberlo, quisiera poderle decir tal día, a tales horas el Señor viene, pero no puedo, no tengo esa capacidad, no tengo ese entendimiento en mí. El Señor mismo lo dijo, el día y la hora solamente el Padre lo sabe, ni los ángeles de Dios lo saben. Solamente el Padre está en su sola potestad. Y usted y yo, hermano, necesitamos entender esta verdad. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo? ¿Está usted listo para decirle al Señor en este momento, sí, amén, ven Señor Jesús, llévame contigo en este momento? Hoy es el momento, hoy es el día, hermanos. Yo quisiera saberlo, como muchos a lo largo del tiempo han querido saberlo. Muchos lo han hecho a través de cálculos humanos, no funciona. Basados en hechos históricos, no funciona. Basados, hermanos, en cálculos que hacen, aquí dice y acá también, y hacen un cálculo y dicen, tal día el Señor viene. Y se quedan, como luego dicen por ahí, ¿verdad?, como novia de pueblo. Porque el Señor no vino. Es que el Señor no depende de ti para venir. El Señor no depende de mí para venir. Hay quienes han dicho, yo vi en el cielo un reloj muy grande y la manecilla estaba en las 12 y la manecilla estaba en otro número y luego la manecilla se regresó 15 minutos más porque el Señor nos está teniendo misericordia, porque la iglesia no está preparada. Déjame decirte, preparado o no, el Señor vendrá. El Señor no depende de ti, el Señor no depende de mí, el Señor no depende de que estés listo o no. El Señor vendrá en el momento en el que Él ha establecido. No es la obligación del Señor esperarte a que tú te prepares. Es tu obligación, es mi obligación prepararme para cuando Él venga por su pueblo. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Yo quiero hacerme entender, hermanos. Es imposible para nosotros pretender establecer un día, una fecha para que Cristo venga por la iglesia. Pero lo que sí es posible, hermanos, es que entendamos una cosa. Maranata, el Señor viene. Yo quisiera poderle decir cuándo serán estas cosas. Créame que quisiera. Pero no me puedo aventurar, hermanos, a decirles más allá de lo que está escrito. No me puedo aventurar, hermanos, a decirles más allá de lo que la Biblia enseña. Y lo que está escrito me enseña que debo esperar pacientemente, permaneciendo alerta, porque nadie sabe el día o la hora en que el Señor vendrá. Esta es una realidad, hermanos, ineludible. El Señor Jesucristo viene y no sabemos cuándo, pero viene. En segundo lugar, hermanos, vamos avanzando porque si no, no terminamos. Los creyentes debemos vivir preparados para poder tomar parte en el arrebatamiento. En primer lugar, entonces, hermanos, entendiendo que nadie sabe el día ni la hora. ¿Sí? O mejor dicho, porque no sabemos el día y la hora. En segundo lugar, aunque nadie sabe el día ni la hora, los creyentes debemos vivir preparados para poder tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia.
porque las señales que nos hablan de la segunda venida del Señor se han estado cumpliendo una a una frente a nosotros. Solamente el que no quiere ver, hermanos, no lo ve. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en nuestros días, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que las señales de la venida del Señor se están cumpliendo delante de nosotros. Ahora, fíjese bien lo que estoy hablando. Estas señales apuntan a la segunda venida de Cristo, ¿sí? No apuntan al arrebatamiento de la iglesia. Y esto lo voy a ver un poquito más adelante para que no se me hagan bolas ahí nos va a dar una embolia. No nos vaya a dar una embolia pensando, caray, qué pecho. Bueno, Mateo 25, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense bien, a la medianoche se oyó un clamor. He escuchado algunos mensajes respecto a por qué a la medianoche se oyó el clamor y algunos dicen que las bodas en Israel, y si hay algún judío por aquí que nos pueda orientar al respecto, pues ojalá, qué bueno sería. Pero comentan algunos comentaristas, hermanos, que el novio andaba de casa en casa en la fiesta de bodas, por eso las fiestas a veces se prolongaban hasta 15 días. Porque el novio andaba de aquí para allá, le hacían un convivio en una casa, le hacían convivio en otro, le hacían convivio en otro, total que iba de casa en casa hasta que llegaba al lugar a donde tenía que llegar para casarse, ¿sí? Así que como eran muchas las fiestas que había, pues era complicado saber a qué horas iba a llegar el novio a la casa donde se iba a llevar a cabo realmente la boda, porque había muchas fiestecitas que había, convivios que le hacían los amigos del novio, la familia del novio o de la novia, hasta que el novio llegaba a la casa donde iba a ser el convite, la fiesta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar atentos, hermanos, a las señales que se han cumplido y a las que están por cumplirse para no ser tomados por sorpresa cuando el arrebatamiento suceda. Versículos 7 al 8 dice la palabra del Señor: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fíjese bien, ellas sabían que el novio iba a llegar, pero no se prepararon bien. Estaban preparadas según lo que ellas consideraron que estaba bien, pero no estaban preparadas al 100. No sé si me estoy haciendo entender. Fíjese cómo dice, hermanos, versículo 10, bueno, el 11, dice: después vinieron también las otras vírgenes, después de que vinieron de comprar más aceite, vinieron las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Se acuerda que hemos analizado este Señor, Señor? ¿A qué se refiere cuando dice Señor, Señor? Cuando una persona le hablaba por su nombre a otra, o en este caso que decían Señor, Señor, 2 veces seguidas, así de esta manera, habla de una comunión muy íntima entre la persona que habla hacia la persona hacia el interlocutor. ¿Sí me explico? Si yo le dijera a mi esposa, Leti, la idea era ahí transmitir una idea de muy profunda comunión, de un conocimiento muy profundo entre ella y yo, de una relación muy íntima entre ella y yo, ¿sí? Aquí le están diciendo las vírgenes: Señor, Señor. Es decir, ellas sentían que tenían una comunión muy íntima con aquel hombre, con aquel novio. Pero note usted lo que el novio les dice. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Pregunto, ¿estaban preparadas o no estaban preparadas? Les tomó por sorpresa la venida del novio. Estaban en la iglesia, eran parte de la congregación, iban a Peniel, a lo mejor iban a Emanuel, a lo mejor iban al Redentor, a lo mejor iban no sé,
La primera, la quinta, la tercera, la séptima, qué sé yo. Iban a una iglesia, estaban en una congregación. Pero cuando vienen y le dicen, Señor, Señor, no las conozco, no sé quiénes son. Esto, amados hermanos, es para darnos miedo, es para aterrorizarnos a usted y a mí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, dice la palabra del Señor. Y aquí es donde nosotros necesitamos estar atentos a las señales, hermanos, para no ser tomados por sorpresa. Es necesario hacer una aclaración aquí, hermanos, por cierto. Así como el juicio del gran trono blanco no debe de ser confundido con el tribunal de Cristo, la segunda venida del Señor tampoco debe de ser confundida con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Fíjense bien, hay algunas diferencias en ambos casos, ¿sí? Pero quiero hacer hincapié ahorita en el arrebatamiento y la segunda venida. Una de las principales diferencias entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia es que en el arrebatamiento nosotros subiremos a las nubes, según lo dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Nosotros subiremos a las nubes y así estaremos con el Señor, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. No que vamos a estar en el aire toda la vida, o toda la eternidad, sino que estaremos en el aire, ahí recibiremos al Señor y de ahí nos vamos con Él a la eternidad, ¿sí? Así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. En la segunda venida, la iglesia no sube con Cristo, la iglesia baja con Cristo. Venimos con Él, ¿sí? Él establece su reino milenial y después de esto es la batalla de Gog y Magog, la batalla del Armagedón y el fin de los tiempos, ¿sí? Ahora, otra diferencia importante es que hay muchas señales que apuntan a la segunda venida de Cristo. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, no hay una señal específica que nos diga en qué momento será el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una diferencia muy, muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es una señal de que Cristo viene por segunda vez. 7 años después de que la iglesia sea arrebatada, el Señor vendrá. ¿Me explico? Quizá la señal más contundente de que Cristo viene será el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, los que se queden aquí y hayan entendido, como dice el profeta Daniel, ¿verdad? El que lee entienda, dice el Señor Jesucristo. Los que se queden sabrán que cuando la abominación desoladora llene el templo, pues la venida del Señor Jesucristo estará más próxima, por supuesto. Pero aunque no exista una señal que nos advierta directamente sobre el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, debemos de estar atentos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, porque a nuestro alrededor están sucediendo cosas que muchos creyentes ignoran. Y ya hablamos de las dos acepciones que tiene la palabra ignorar, o el verbo ignorar. Unos lo ignoran porque no lo saben, otros lo ignoran voluntariamente. Pero están sucediendo cosas a nuestro alrededor, hermanos. En cierta ocasión, un hermano estaba dando una clase dominical en una iglesia. En esa ocasión su pastor estaba como oyente y este hermano hizo una pregunta a la audiencia, ¿sí? En una escala del 1 al 100 preguntó el hermano, ¿qué es más probable? ¿Que nosotros muramos o que el Señor venga por la iglesia? ¿Qué es más probable? Por supuesto, pues hubo varias respuestas, ¿no? Y al final de esas respuestas, el maestro de escuela dominical tomó la iniciativa otra vez y hubo una breve discusión sobre las respuestas, ¿sí? Al final de la discusión, el hermano responde a su propia pregunta y dice, yo pienso que es un 50 y 50, del 1 al 100, 50-50. La mitad de probabilidades de que yo muera, la mitad de probabilidades de que Cristo venga por la iglesia. Hubo otra pequeña discusión, ¿verdad? Y el hermano se mantuvo firme en su respuesta. Y fue entonces que el pastor que estaba como oyente en ese momento intervino y contradijo al hermano que estaba enseñando en ese momento. Y le dijo,
es que tú no sabes cuándo te vas a morir. Y para que Cristo venga, falta mucho. Ahora, a como va marcando el paso de los acontecimientos, la pregunta sería, ¿será que de verdad falta tanto? ¿Será que de verdad falta mucho para que Cristo venga por la iglesia, hermanos? Es como el que espera el camión, dice mi esposa. Es cierto. Aquel joven maestro de escuela dominical se sostuvo bajo un argumento en forma de pregunta y le dijo al pastor, ¿usted sabe cuándo se va a morir? No, respondió el pastor. ¿Y usted sabe cuándo será el arrebatamiento? Continuó el maestro. No, respondió el pastor. Entonces son 50-50, le dijo el hermano, concluyó el maestro. Una de las cosas que debemos entender con respecto a esta realidad, hermanos, es que el Señor tiene todas las cosas bajo su control. Nosotros hace 5 años, más o menos, ni nos imaginábamos todas las cosas que estamos viendo. ¿Quién tiene, hermanos, de 40 años para atrás? O sea, de 40, 50. ¿Quién tiene entre 40 y 80 años? ¿Quién tiene algo así, hermanos, de edad entre nosotros que estamos aquí en este mensaje? Obviamente no espero que me pongan ahí, yo tengo 20, no. Pero yo quiero que usted lo piense, que usted lo analice, porque esto va para usted y para mí. Cuando yo me convertí, hermanos, yo tenía 17 años, ahorita tengo 45. Pero de un tiempo para acá, hemos visto, hermanos, una cascada, hermanos, de cosas, de acontecimientos que se han ido dando. En aquellos años, cuando yo me convertí, hermanos, se hablaba de un gran avivamiento en la iglesia. Y decían, en Chihuahua va a empezar un avivamiento, hermanos. Híjole, se puso la cosa, hermanos, que todos esperábamos un avivamiento. Y lo único que vimos, hermanos, fue una emoción en las iglesias, un emocionalismo en las iglesias. En cierta ocasión un hermano predicando en una alianza hablaba acerca de la alabanza, ¿verdad? Y decía, eso de la alabanza que se agarra. Y obviamente le cayó la pedradota, ¿verdad? La losa de cemento le cayó a uno que tocaba el bajo en esos tiempos. Pero bueno, el asunto, hermanos, es que hay un emocionalismo desbordante en las iglesias. Un emocionalismo desbordante que busca, hermanos, que la iglesia no tanto se involucre con Dios, sino que la iglesia se sienta agradada del predicador, del músico. Hermanos, la mayoría de las alabanzas que escuchamos en nuestros tiempos, hermanos, no alaban a Dios. Pero tienen a la iglesia, te alabaré con todo mi corazón, y hasta le hacen así, ¿verdad? Hermanos, hay quienes piensan que falta muchísimo tiempo para que Cristo venga. Pero una cosa dijo aquel maestro, aquel joven maestro: hermano, nosotros pensamos que las cosas tienen que venir una tras otra, porque la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Pero en el orden de Dios, Dios puede mandar las cosas en cascada. ¿Sí sabe usted lo que es una cascada? ¿Una catarata? Sí, va una gota tras otra. Va una gota tras otra en la catarata. Pero así. Nosotros podemos pensar, no, para allá que pase esto, para allá que pase aquello. Hermano, cuidado. Si algo he aprendido en mi lectura del Apocalipsis, es que es una espiral que nos lleva de principio a fin, de principio a fin, y de fin a principio, de fin a principio una vez más. Así que, hermano, nosotros no tenemos el control de los tiempos, pero podemos ver, hermanos, cómo las señales se van cumpliendo. No necesariamente tiene que cumplirse una señal y 1000 años después la otra. Las cosas pueden suceder una tras otra, o pueden suceder todas juntas, porque Dios tiene el poder para controlar todos los eventos conforme a su plan perfecto.
Lo que debemos entender al fin y al cabo, hermanos, es el hecho de que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, como nos dice primero en los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, dice la palabra del Señor, y quiero leerlo en la palabra, hermanos, para que usted que quizá se está conectando a esta transmisión porque alguien se la compartió o porque le dio curiosidad que estaba Martín Santana transmitiendo en vivo, quiero que usted vea lo que la palabra del Señor dice, que no es Martín Santana el que lo está diciendo, que es la palabra de Dios la que está hablando a su vida. Y dice, versículo 16, capítulo 4 de primera a los Tesalonicenses, dice la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, perdón, en 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo con esto, hermanos, porque en Mateo dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, las señales que estamos viendo nos están diciendo, aquí viene el esposo. La voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios está sonando en nuestros oídos tan fuertemente, hermanos amados, que solamente el que no quiere oír no lo hace. Esta es una de las razones por las que debemos estar preparados para la venida del Señor por su pueblo. El Señor está a las puertas. Como lo vimos el martes en el estudio que tuvimos sobre Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estamos viendo las señales y no las estamos viendo. Hermanos amados, abramos nuestros ojos a la realidad de que las señales se están cumpliendo ante nosotros. El Señor está a la puerta. Daniel capítulo 12, versículo 4, hermano. Vamos a la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 4. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hoy vemos cómo la gente corre de aquí para allá todo el tiempo, hermano. No es cierto que andamos a las carreras, tan a las carreras andamos, hermanos, que de repente, caray, ya estamos en 2021. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento mis hijos crecieron? ¿En qué momento dejaron de usar el pañal? ¿En qué momento empezaron a hablar? ¿En qué momento empezaron con que, ¿quieres un consejo? ¿En qué momento empezaron? Ni cuenta nos dimos. ¿No es cierto? Porque andamos así, hermanos, corriendo de un lado para otro. Ahora lo quiere más literal. ¿Qué ha pasado con las caravanas migrantes, hermanos? ¿No es cierto que la gente anda de aquí para allá? Y esto no es de ahorita, hermanos. Tiene años en Europa. La gente corriendo de un lado para otro, huyendo del crimen, huyendo de los malos gobiernos, huyendo de la crisis, huyendo de la falta de trabajo, huyendo de los problemas, huyendo de tal manera, hermanos, que muchos prefieren suicidarse. Las migraciones en masa, hermanos, correrán de aquí para allá. Y luego dice, y la ciencia aumentará. Hermanos, la ciencia ha aumentado al grado de que ahorita estamos aquí, mire. Yo estoy predicando en mi casa y usted me está escuchando en la suya. Hermanos, tanto ha avanzado la ciencia que ahorita los científicos inventan enfermedades para hacerse ricos vendiendo la cura. Ahí está el virus inventado, COVID-19. Que a todas luces, hermanos, es un virus inventado. Es un virus manipulado por el hombre. Ningún virus, óigalo bien, ningún virus que sea natural resiste todos los climas del mundo, como lo hace este. Ningún virus natural. Hay algunos virus que se mueren con el frío. Hay otros virus que no soportan el calor. Y este lo soporta todo. Qué curioso. Qué raro virus. ¿No le parece? Pero bueno, tampoco quiero meterme en teorías conspiranoicas, ¿verdad? El asunto, hermanos, es que podemos estar en contacto por medio de un aparato. Vamos a verlo de la forma más amigable, ¿qué le parece? Más amable, ¿sí? Que ya no solo transmite la voz, sino la imagen en tiempo real. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, en aquellos años, que la película esa de Tintán, donde se ve una videoconferencia, ¿verdad? En un aparatote grandote que tenía ahí. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que en nuestros días, aquel invento de Tintán se iba a convertir en una realidad en nuestros tiempos?
En aquel tiempo, hermanos, en que Daniel escribe, ¿quién iba a imaginarse que el hombre pudiera llegar a la luna? Ya sea físicamente o no, hay quienes dicen que no es cierto, que todo fue en un escenario, etcétera, etcétera. Bueno, las ondas espaciales, hermanos, han llegado a lugares tan distantes como Saturno o Júpiter. La ciencia ha aumentado de una forma tremenda, hermanos. La palabra de Dios nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio. Poco a poco el espíritu de Dios, hermanos, perdón, el espíritu del anticristo ha ido tomando fuerza. Y quiero ser muy claro en esto. Lo que estoy diciendo, hermanos, no es un mensaje de odio, que quede bien claro. Dios ama al ser humano, de tal manera que envió a Jesucristo para que diera su vida por nosotros, para que todo aquel que se arrepienta pueda disfrutar de ese amor de Dios. Pero aquel que se aferra a vivir en su pecado está bajo la ira y bajo maldición de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos. No es que yo esté predicando un mensaje de odio, es que Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, no. Y ahí ya entra su decisión personal, ¿sí? Pero quiero que esto quede bien claro, hermano. No estoy predicando un mensaje de odio. Dios no quiere que nosotros prediquemos un mensaje de odio. A nosotros no nos toca juzgar a nadie. Nos toca predicar la palabra. Y en verdad. Y le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. La palabra es la palabra y se tiene que predicar, ¿sí? Pero quiero que entendamos esto, miren, hermanos. Dios quiere salvar tu vida y darte parte con Él en el reino de los cielos. Pero es necesario que entendamos el por qué están tomando fuerza los movimientos en favor del aborto, los movimientos de los grupos LGTBI, no sé qué tantas más letras le han agregado ya. Daniel 11:37. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Daniel 11:37 dice la palabra: del Dios de sus padres no hará caso. Fíjese bien. Del Dios de sus padres no hará caso. La palabra dice: no matarás. Y sin embargo ahorita hay mujeres convirtiendo sus vientres en cementerios solamente porque quieren darle rienda suelta a una sexualidad mal encaminada. Y lo digo con todo respeto, pero con todas las letras. Del Dios de sus padres no hará caso. Y luego dice: ni del amor de las mujeres. Está hablando del anticristo. Pero dice la palabra que el espíritu del anticristo ya está en acción. Solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado. La iglesia será quitada. Un día nos vamos. Había una alabanza muy antigua que decía: ¿dónde están los que gritaban aleluya? ¿Dónde están los que cantaban gloria a Dios? Nos vamos. Nos vamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hoy, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de señales que apuntan a la segunda venida. Y una señal de la segunda venida será el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos en el nombre de Jesucristo. Nos vamos por su poder, nos vamos por su gracia, nos vamos por su misericordia. Hermanos, el mover que estamos viendo alrededor de nosotros pro aborto, el mover que estamos viendo alrededor de nosotros en favor de los matrimonios, ¿cómo le llaman? Igualitarios. No es otra cosa que el espíritu del anticristo moviéndose en el mundo con cada vez más fuerza. Y por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. Hoy, hermanos, en las iglesias cristianas hay muchos que se llaman cristianos, pero no tienen un verdadero compromiso con Dios, con aquel que los salvó, con aquel que dio su vida, con aquel que fue azotado, con aquel que fue crucificado. No hay un verdadero compromiso con Dios. Pocos son los que evangelizan, pocos son los que leen la Biblia, pocos son los que quieren comprar una Biblia, mejor la descargan en el celular. No, yo, hermano, quiero ser claro en esto. Si usted quiere tener su Biblia en el celular, téngala. Pero quiero hablar de compromiso. Pocos son los que leen su Biblia. Es más, son pocos los que tienen una. Ahorita, la mayoría la tenemos en el celular.
¿No es cierto? Yo tengo una Biblia en el celular, pero procuro leer esta. Me es más edificante y me es más fácil entender esta que leerla del celular. Y son iguales. Son iguales. Son pocos, hermanos, los que leen su Biblia. Muchos ni siquiera hacen el esfuerzo por tener una. Y ni hablar del diezmo, porque hasta de la iglesia se quieren ir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Todas estas, hermanos, son señales. Pudiéramos hablar de más, hermanos, pero el tiempo no nos alcanza. Pudiéramos hablar de más señales, pero todas estas que hemos hablado son señales que nos dicen que Cristo viene y que nos lanzan una pregunta desesperada de parte de Dios para nosotros, hermanos. Y la pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos, hermano? Nos vamos. En tercer lugar, hermanos, y esto lo voy a mencionar así rápidamente nada más, porque ya, aparte de que el tiempo nos ha alcanzado, hermanos, ya muchos lo sabemos. Los creyentes debemos vivir preparados para poder tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, porque solamente tenemos esta oportunidad para hacerlo. Una vez que venga el arrebatamiento, no habrá otro arrebatamiento. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, versículo 10 al 12. Bueno, del 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermanos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estamos viviendo los días, hermanos, como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerda de Noé? Aquel hombre que duró aproximadamente 120 años construyendo un barco, un arca, mejor dicho, porque no era un barco, era un arca. A veces estamos acostumbrados a imaginar el arca de Noé como un barquito, ¿verdad? No, no era un barco, era un arca, era una caja cuadrada, no estaba hecha para navegar, estaba hecha para flotar. Era de 3 pisos y había diferentes compartimentos ahí, pero bueno, no es el tema. El punto es que estamos como en los días de Noé. Algunos, dice, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, comían, bebían, en fin, etcétera, etcétera. Así estamos hoy, exactamente igual. Pero cuando vino el diluvio, dice la palabra del Señor, se los llevó a todos, excepto a los que habían entrado. Nadie le creyó a Noé. ¿Cuándo se ha visto que llueva? La Biblia dice que antes no llovía, hermanos, que un vapor subía de la tierra y regaba los campos. Nunca se había visto llover. Es más, hace algunos años, hermanos, ahí en los montes de Ararat encontraron lo que se conoce o lo que se cree que era el arca de Noé. Y alguien dijo, no, dijo, es que esto no puede ser el arca de Noé porque la madera no tiene venas, no tiene las vetas que tiene la madera. Pero alguien más dijo, bueno, dice, las vetas de la madera se producen por la lluvia. Y si la Biblia dice que antes no llovía, lo más correcto es pensar que estas tablas no tuvieran las vetas de la madera, puesto que no había lluvia que las produjera. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, que Noé entra al arca y Dios cerró la puerta.
Pero Noé duró 120 años predicándole a la gente, haciendo el arca, él solo con sus hijos. Haciendo el arca para salvarse él y su familia, porque los demás no querían. Pero la puerta estaba abierta para todo el que quisiera entrar. Una vez que entraron y Dios cerró la puerta, empezó la lluvia, hermanos. Y muy probablemente, hermanos, empezaron los desbordamientos de los ríos y de los mares empezaron a salir de sus límites, puesto que la Biblia dice que Dios abrió los abismos. Y de los abismos salió agua, hermanos. O sea, de abajo de la tierra salió agua. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, fue una inmensidad de agua, hermanos. Oiga, ¿cómo se ha puesto aquí en México con las inundaciones hace poco? Y todavía hay gente que no cree en la capacidad de Dios para derramar tanta agua. Bueno, el asunto es, hermanos, que aquellos hombres que se burlaban de Noé, porque muy seguramente se burlaban de él, estaban en unas montañas, hermanos, imagínense, en un desierto, donde no llovía, donde el agua que había era porque brotaba ese vapor que regaba los campos. Estaban construyendo el arca, que era una especie de caja, repito, en una zona donde por la escritura bíblica nos damos cuenta de que no había agua como para echarla a flotar. Entonces, dice uno, bueno, ¿cómo piensan echar a flotar esa caja? Este hombre ya sacó el polvito maravilloso y se puso medio locón. El asunto, hermanos, es que empieza a llover y empieza la gente a correr en desbandada. Vámonos a la caja de zapatos que hizo este hombre. Y van y empiezan a tocarle, ¿verdad? Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Dice por ahí una alabanza infantil, ¿verdad? Pero hermanos amados, Noé no había cerrado la puerta la había cerrado Dios. Hermanos, es imprescindible que entendamos que ahora es cuando tenemos la oportunidad de preparar nuestras vidas. Queremos escapar de la gran tribulación, queremos escapar del juicio eterno. No te esperes hasta que suene la final trompeta y nos vayamos para prepararte tú. No esperemos, hermanos, a que, se desapareció mi esposa o mi esposo o mis hijos o mis padres. No te esperes hasta que eso sucede, porque entonces la puerta se habrá cerrado y no tendrás oportunidad de entrar. Esto, amados hermanos, es algo que es urgente. Esto, amados hermanos, es algo que es necesario y que es prudente que hoy mismo comencemos a buscar, hermanos, el estar listos, el estar preparados. ¿Por qué, hermanos amados? Porque solo tenemos una oportunidad para hacerlo. Hoy es el día, este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que ha hecho el Señor, hoy es el día que tú puedes rendirle tu vida a Cristo si no lo has hecho, hoy es el día en que tú como iglesia puedes mirar hacia adentro de tu corazón y darte cuenta cómo está tu vida delante de Dios. Hoy es el día en que podemos reflexionar y decirle, Señor, si mis caminos no han sido los correctos, si mi camino no ha sido el que tú esperas, si mi vida no ha sido como tú demandas, Señor, aquí estoy, arregla cuentas conmigo hoy. Dice la palabra del Señor allá en Isaías, hermanos, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos amados, hoy necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Hoy necesitamos comenzar este año, hermanos amados, buscando de su gracia, buscando de su misericordia. El año pasado ya pasó. Es un año más que el Señor nos permite atravesar, pero es un año menos de espera. El Señor viene. Maranata, hermanos. El Señor viene. Y necesitamos estar preparados. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque las señales se están cumpliendo, hermanos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la puerta se cerrará. Y una vez cerrada la puerta no habrá manera de abrirla. Cuando Dios abre, nadie cierra.
Pero cuando Dios cierra, no hay poder humano que pueda abrir. Así que, hermano, preparémonos. Preparémonos. ¿Quiere cerrar sus ojos? Dios y Padre Celestial, he compartido tu palabra conforme a lo que yo creo tú querías que le dijera a mis hermanos, Señor. Hemos entendido, Señor, la urgencia de estar preparados. La inminencia de tu venida, Señor, es latente. Y hoy necesitamos estar a cuentas contigo. Aquí estoy, Señor, yo principalmente como predicador de tu palabra. Al igual que el apóstol Pablo, Señor, yo no quiero ser heraldo para después ser desechado, Señor. Yo te pido que tú escudriñes mi corazón, Señor, y veas si hay en mí camino de perversidad, Señor, y me guíes por el camino eterno. Perdóname, Señor, si he pecado. Perdóname, Señor, si he faltado a tu palabra, si he sido pesado en balanza y si he sido hallado falto como Belsasar. Padre, hoy yo te pido perdón. Me humillo delante de ti, Señor, y delante de todos aquellos que puedan ver, Señor, esta transmisión. Reconozco, Señor, que te necesito. Y cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, analizarán su vida y se pondrán a cuentas delante de ti, Señor, o simplemente no lo harán. Dejo en ellos, Señor, la responsabilidad de lo que van a hacer con esta palabra. Dejo en ellos, Señor, la responsabilidad del entendimiento y la aplicación de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te suplico, Padre, ayúdanos para que podamos aplicar esta palabra en nuestra propia vida. Que esta palabra pueda ser un espejo en la cual nos podamos reflejar, Señor, y podamos buscar, Señor, la santidad y la preparación para ese glorioso día, Señor, en el que tú finalmente vendrás por nosotros y seremos llevados a la eternidad en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, pues nada más nos resta despedirnos, hermanos. Les invitamos para que no dejen de conectarse este próximo miércoles para nuestro estudio sobre el tabernáculo de reunión. El jueves la oración por las necesidades. El viernes nuestro estudio de Mateo capítulo 24 todavía. Y el próximo domingo, hermanos, la segunda parte de esta reflexión sobre la preparación para el arrebatamiento de la iglesia. Les invitamos, hermanos, de alabanza para que no falten hoy en la tarde a nuestro ensayo a las 6 de la tarde. Con el favor de Dios, ahí nos vemos en el templo. Y les recordamos que estén orando, hermanos. Estamos pidiéndole dirección al Señor para que, si el Señor así lo quiere, así lo determina, podamos abrir el templo. Estén orando, hermanos, para que en este mes se cambie el semáforo a naranja y podamos otra vez abrir el templo, hermanos. No queremos hacer las cosas fuera de lo que la palabra del Señor nos establece en cuanto a obediencia a nuestras autoridades. Si es necesario, hermanos, pues tendremos que hacerlo, pero queremos hacer las cosas en orden, correctamente. Así que estemos orando, hermanos, para que pasemos a semáforo naranja y podamos congregarnos nuevamente. Amén. También, hermanos, queremos pedirles que estén orando mucho por nosotros como pastores. Necesitamos de su gracia, hermanos, de la gracia del Señor. Necesitamos que el Señor nos siga fortaleciendo y siga glorificándose en nuestras vidas para que podamos seguir adelante. Amén. Como iglesia, como congregación. También, hermanos, queremos invitarles para que no dejen de orar por la iglesia, por la unidad, porque Dios se siga glorificando. Amén. Hay muchos que están fríos en la fe. Oremos por ellos, hermanos, que el Señor se siga glorificando. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Buen provecho, hermanos. Dios los guarde.